Francia, 1789. En el aire se puede respirar una nueva influencia. Se trata de la Ilustración, un ambiente en donde la gente muestra un gran interés por la razón. Se comienza a leer la enciclopedia, ese nuevo texto que concentra una inmensa cantidad de conocimiento. Y es que la gente quiere cultivarse y construirse un futuro mejor, pues está consciente que su destino tal vez esté en su control. Cuentan que del otro lado del océano, las 13 colonias inglesas lograron su independencia. Ahora se llaman a sí mismos los Estados Unidos. Y sí que lo son, pues tomaron el futuro en sus manos, convirtiéndose en un ejemplo de progreso y de unión. Sin embargo, en Francia las cosas no van bien. El rey Luis XVI y su esposa María Antonieta gobiernan desde un total abuso de poder, siempre aislados en sus lujosos palacios, viviendo a la orden de sus deseos, siempre desinteresados sobre todas las necesidades que tiene su pueblo. Ante la crisis económica provocada principalmente por malas cosechas y por extenuantes gastos militares, el rey convocó en 1988 a los Estados Generales, una asamblea compuesta por 1.200 diputados y que en su mayoría exigen someter a votación las principales cuestiones del país. Piden un voto por individuo, algo nunca antes visto. Por supuesto, el rey Luis XVI se niega y en consecuencia manda cerrar las puertas de la sala de la asamblea. Pero nada puede detener a aquella sociedad, una sociedad completamente convencida de que el orden político tiene que cambiar. Con las puertas cerradas de la asamblea, los diputados solo tienen que buscar un nuevo lugar para reunirse, tan sencillo como eso. Y cuando lo hacen, continúa el proceso. Es así como decenas de hombres se reúnen en un salón de juego de pelota bajo una promesa: no salir de ahí hasta no otorgarle a Francia una constitución más justa, más democrática e igualitaria. Señores, nuestra única esperanza no es otra que la resistencia a la opresión. Pedimos que Luis XVI abdique la corona. ¡Presidente, llame al orden! La leva de 400.000 hombres para requisar el trigo en los campos. Que se dicten leyes severas contra toda clase de acaparamiento. La usura y el monopolio son asesinatos morales. Extasiados por este nuevo acontecimiento, el pueblo de París asalta la prisión de la Bastilla. Violentar aquel lugar significa desafiar a la monarquía. Ya no hay marcha atrás. Enfurecida, la gente decapita al general de la prisión. Ponen su cabeza sobre un palo y con este histórico acontecimiento comienza la revolución. Cuando la noticia de todo lo sucedido llegó a oídos del rey Luis XVI, quedó pasmado. El desorden era total y no había forma de ignorarlo o de quedarse con los brazos cruzados. Así que el rey tuvo que convocar a una nueva reunión a la que llamó Asamblea Constituyente. Ahí se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se suprimió el feudalismo, se declaró la apropiación de los bienes de la Iglesia y se garantizó la libertad de expresión en la prensa. Nada de lo que sucedió en aquella reunión era positivo para el rey, pero todas estas nuevas reformas dejaban claro que él ya no tenía el poder. A pesar del gran avance con las nuevas leyes, había alguien que todavía no estaba en el lugar indicado. Se trataba del rey, que egoístamente disfrutaba de una lujosa vida en Versalles, lejos de la pobreza, las exigencias y el hambre. Así que el pueblo
se aglutinó en el lujoso palacio para exigir que el rey se mude a París y desde ahí atendiera todas las necesidades y exigencias que existían en el país. Si las paredes del Palacio de Versalles hablaran, contarían sobre ese día en el que de pronto llegó una multitud enfurecida. Algunas guardias de la realeza fueron asesinados, pero esas muertes eran solo el principio de años llenos de un histórico caos. El rey no tuvo alternativa y fue trasladado a la capital del país, al Palacio de las Tullerías. En 1791 se estableció que Francia funcionará como una monarquía constitucional, una soberanía que tiene un rey, pero también existe un parlamento que genera un equilibrio de poder. Obviamente, el rey no estaba de acuerdo con este nuevo tipo de gobierno, pero no le quedó otra opción más que firmar. Firmar a favor de un nuevo sistema que le quitaba autoridad. Frustrado y con una estrategia entre manos, el rey y su esposa María Antonieta se disfrazaron para llegar a Austria y poder formar ahí una alianza. Sin embargo, los reyes fueron descubiertos y llevados a prisión. Con más enojo que nunca, las calles de Francia se convirtieron en un inmenso campo de batalla. Dentro del caos, destacaban dos grupos sociales principales: los jacobinos, encabezados por Maximiliano Robespierre, que estaban dispuestos a llevar la revolución hasta sus máximas consecuencias, y los girondinos, al mando de Jacques-Pierre Brissot, quienes eran más moderados. Ambos grupos sociales decidieron proclamar la República y juzgar al rey. El 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI fue guillotinado frente a un tumulto de gente que gritaba, tanto que fue imposible escuchar sus últimas palabras. 10 meses después, la reina María Antonieta fue asesinada también. Pero las muertes de los reyes no representaron el final de la revolución. Los seguidores de Robespierre exigían más muertes y aquella rebelión perdió su objetivo inicial. Las guillotinas cortaban cabezas todos los días y parecía que el terror todavía estaba lejos del final. De pronto, en regiones cercanas, un joven general comenzó a obtener ganancias territoriales para Francia. Su nombre era Napoleón Bonaparte, y ya todos escuchaban sobre sus victorias militares. Para comenzar a restablecer el orden, fue necesario terminar con quien ocasionaba ese caos. Y el 28 de julio de 1794, el revolucionario Robespierre fue asesinado. Finalmente, en 1795, se consolidó una nueva constitución. Esta proponía un nuevo y definitivo orden político. 4 años después, Napoleón Bonaparte se proclamó primer cónsul de la República, logrando establecer el orden social. Nuevas leyes regirían a la sociedad, leyes redactadas bajo los valores de la igualdad, la libertad y la fraternidad.